Hola, buen día, alumnas y alumnos. Bienvenidos a la clase de habilidad verbal. Vamos a continuar viendo los temas. Esta es nuestra segunda sesión. La sesión anterior estuvimos viendo prácticamente los primeros dos temas, que fueron sinónimos y antónimos. Los sinónimos, recordemos que son palabras que van a tener un significado muy similar entre ellas. Es decir, que una palabra podría sustituir incluso a la otra en una oración donde esté siendo empleada. Eh, ¿Para qué nos va a ayudar esto? Pues prácticamente para evaluar nuestro vocabulario. El saber diferentes palabras va a evitar que cuando estemos redactando un texto, prácticamente, parte de las habilidades verbales, o incluso cuando estemos platicando con alguien, utilicemos la misma palabra en repetidas ocasiones y que en lugar de eso, lo que ocupemos sean sinónimos para irle variando y que nos escuche que a cada rato estamos repitiendo la misma palabra. Por otro lado, iniciamos con el tema de los antónimos. Justo estábamos viendo un poco de eso. Hoy vamos a ver, terminar de ver lo de los antónimos. Entonces, esta parte de los antónimos la denominábamos como distinguir palabras con significado opuesto, justamente porque esa es la función de los antónimos. Los antónimos van a ser estas palabras que tienen que pertenecer al mismo tipo. Recordemos, al mismo tipo, tienen que ser pronombres. Si estamos hablando de un verbo, su antónimo tiene que ser un verbo. Si mi palabra central es un adjetivo, mi antónimo tiene que ser un adjetivo. Y de esta manera se tiene que repetir el mismo tipo de palabra. Pero a diferencia de con los sinónimos, que también teníamos que repetir el mismo tipo de palabra, en este caso va a tener un significado opuesto o contrario. Justo mencionábamos como el blanco, negro, su opuesto es el negro, ¿no? El día, su opuesto es la noche. La palabra cercano, su opuesto es lejano. Recuerdo, olvido. Sufrir, gozar. Entonces, justamente vamos a estar repitiendo palabras, pero que ahora van a tener un significado totalmente distinto, opuesto, contrario, como lo opuesto a lo que quisiéramos decir. Entonces, recordando, tiene que pertenecer a la misma clase de palabras, es decir, tiene que ser un sustantivo, un pronombre, un artículo, un adjetivo o un adverbio. Y de esta manera también tiene que ser, de esta misma clase, tiene que ser el antónimo. Por ejemplo, tenemos la categoría de verbos. Nuestro verbo sería destruir. Esa sería nuestra palabra principal, destruir. ¿Qué es destruir? Destruir es romper, deshacer algo, que prácticamente lo descompongamos en sus partes o más allá de sus partes. Por otro lado, lo que es el antónimo va a ser lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto a destruir, a descomponer, a dividir? Pues prácticamente es el edificar o crear, que sería totalmente lo opuesto, porque ya no estamos hablando de romper algo, sino edificar, recordemos como la palabra edificio, es crear un lugar. Perdón, no es encontrar, es crear un lugar. Cuando ustedes edifican o edificaron su casa o los departamentos donde ustedes viven, justamente eso hicieron, edificar, levantar un edificio o construir el edificio en donde ustedes viven, por eso se llama edificar. También otro antónimo que podría ser es crear. Entonces, también vamos a poder tener una gran variedad de antónimos, porque son justamente estos antónimos que se van a parecer entre sí y van a ser todos antónimos de la palabra destruir. Entre ellos son sinónimos como edificar, crear, construir, etc. Por otro lado tenemos el sustantivo. Ya todas estas clases de palabras las vimos en español. Entonces, el sustantivo, recuerden, sustantivo es una palabra que se refiere a un objeto, persona, lugar o objeto, ¿no? El cual entonces es
un sustantivo, una palabra que se refiere a un objeto, una persona, un lugar. Y como ejemplo tenemos ruina. ¿Qué es una ruina? Pues bueno, la ruina, o sí, puede tener diferentes como igual connotaciones, pero en este caso ruina, cuando ustedes se encuentran, por ejemplo, bueno, no ustedes, pero imaginemos en las películas donde se encuentran en bancarrota y la expresión que utilizan es estar en la ruina, ser pobres, no tener dinero o no tener algo. Entonces se encuentran en la ruina, la pérdida de algo, mientras que la prosperidad sería su antónimo, prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? Pues que nos llegan cosas. Por una parte en la ruina perdemos y en la prosperidad nos llegan. Por otro lado tenemos los adverbios, que era un adverbio, prácticamente algo que una palabra que nos mostraba lugar, tiempo, modo, nos describía cómo se hacía una acción. Por ejemplo, la tarde es nuestra palabra. Ustedes eso saben qué es tarde. Llegar tarde a la escuela, llegar tarde a la clase. Ustedes perfectamente deben saber eso. Y su antónimo sería el temprano. Justamente también lo conocen súper bien, esa palabra, tarde y temprano. Son totalmente sentidos opuestos. Tarde, se te pasó el tiempo. Temprano, llegaste antes. Pero son totalmente palabras opuestas. Entonces, hay que tener cuidado de no confundir antónimos con sinónimos. Los sinónimos, recuerden, son palabras iguales, pero los antónimos, bueno, palabras con significados similares, pero los antónimos van a ser estas palabras con significados totalmente opuestos. Piensen, por ejemplo, en la palabra antagonista o algo así. Antagonista es pues la persona que no posee relevancia buena, sino que por otro lado es totalmente lo opuesto de un protagonista. Un antagonista es la persona mala y un protagonista pues es la persona que se supone es buena en los cuentos, ¿no? Entonces, respecto a esto van a venir muchos ejercicios, bueno, no muchos, pero sí van a venir unas cuantas, van a tener unas cuantas preguntas relacionadas a esto, ya sea que venga la palabra sola, como accidentada o accidente, o que venga en una oración justo como la estamos viendo ahora. Entonces, esta clase de ejercicios van a evaluar qué también pueden distinguir el significado de una palabra y encontrar una palabra que quiera decir totalmente lo opuesto. Igual, seguimos indagando en su vocabulario, qué tan amplio es este. Y les vuelvo a recordar, algo que es muy bueno y que podrían realizar es leer diferentes libros, revistas, artículos, lo que ustedes necesiten o quieran, pero ir marcando palabras nuevas para ir adquiriendo más vocabulario de esta manera. Entonces, fue una sesión bastante accidentada. Entonces, nosotros probablemente sabemos lo que es un accidente. Entonces, esto es accidentada. Fue una sesión bastante accidentada. ¿Por qué palabra se podría sustituir que fuera su antónimo o que sea su antónimo? Apacible, lisa, limpia, acrisolada o buena. ¿Cuál de estas podría ser una de las palabras que nos podría sustituir con un significado totalmente opuesto a la palabra accidentada? Entonces, inicialmente pensemos qué significa la palabra accidentada. Como bien podemos observar, viene o deriva de la palabra accidente, que justamente un accidente, ¿qué es? Un problema, una situación fuera de lo normal que tiene cierto significado malo o cierta interpretación mala de los accidentes, ¿no? Entonces, fue una sesión bastante accidentada. Podemos pensar entonces que no fue algo normal, sino que fue algo anormal, que fue algo tal vez que tuvo muchos problemas, tal vez no todos llegaron temprano o todos se pelearon, cosas así, ¿no?
Entonces, hubo problemas que no dejaron que fuera normal o lo que se esperaba. Y de las palabras que tenemos, apacible. Apacible, podemos saber qué es, tal vez no. Apacible nos puede parecer una palabra que significa, como viene de pasible, de paz. Lisa es como que no fue plana, ustedes lo sabrán. Limpia, que no estaba sucio. Acrisolada, ni idea de que pueda hacer esto. Acrisolada. Es una palabra que se utiliza de manera poco frecuente. Que se utiliza de una manera muy poco frecuente, acrisolada. Pero tiene el significado de como limpiar, purificar de cierta manera. Se suele utilizar como otros sinónimos, no como tal la palabra acrisolada, pero ahora ellos tienen una palabra nueva. Y buena, o sea, como bien. No fue mala, fue buena. Pero entonces, como estamos hablando de accidentada, significa que hubo diferentes problemas en este caso. Entonces, lo contrario de accidentado podría ser apacible. Justamente es totalmente lo opuesto. ¿Por qué? Algo accidentado va a haber muchos problemas, se van a pelear, van a correr de aquí para allá corriendo. Entonces, apacible sería algo totalmente opuesto. ¿Por qué? Significa que todo está tranquilo. Apacible, de la palabra como paz, de paz. Apacible. Entonces, por eso sería el antónimo. Ustedes pueden ir evaluando cuál es cada uno de los significados y podrán encontrar también que un antónimo de accidentado puede ser liso. Pero esto sería en el caso de que estamos hablando como una superficie. Por ejemplo, supongamos que un automóvil choca o un vehículo cualquiera choca. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La superficie se va a encontrar accidentada, la superficie. ¿Por qué? Porque va a tener un hundimiento, va a tener un desplazamiento de la puerta, no sé, de cualquier estructura del carro o del vehículo. Entonces, lo contrario en ese caso de una superficie accidentada, sí sería una superficie lisa. ¿Ok? Entonces, por eso pueden encontrar que varias de estas podrían ser no sinónimos, antónimos de la palabra accidentada. Pero solo una va a completar la oración de manera correcta, dándole un buen sentido o el sentido adecuado en cada una de estas. Número 2, tenemos, yo encuentro cohesión en sus ideas. Yo encuentro cohesión en sus ideas. ¿Qué palabra podría sustituirla que signifique lo opuesto? Recuerden, aquí no les pongo instrucciones porque estoy yo para decirles qué tenemos que hacer, pero en el examen va a venir como la sección de, ahora ponme qué palabra sustituiría esta siendo su contrario, o cuál es el antónimo de esta palabra. Y ustedes tendrán que realizar dicho ejercicio o dichas preguntas, ¿ok? En este caso, por eso no vienen las instrucciones, pero sería, ¿qué palabra sería el antónimo de la palabra en mayúsculas? Y ya. Entonces, cohesión, desunión, insanía, hilación, desamor o inconsistencia. ¿Ustedes saben primero qué es cohesión? Espero que lo sepan, pero si no, ahorita en un momento se los digo. Cohesión es justamente como una fuerza de atracción, puedes entre dos cosas, esa es una cohesión. También puede ser esta manera de hilar ideas, de hacerlas juntas, o sea, como de ponerlas juntas y que tengan coherencia, justamente de aquí viene coherencia, coherente, que tenga cohesión, que sí vayan ahí y que embonen perfectamente. Esa es la cohesión. Yo encuentro cohesión en sus ideas. Tenemos que evaluar cuál de las 5 palabras es la opción. Desunión, insanía, hilación, desamor, inconsistencia. Tenemos que buscar la palabra opuesta, recuerden.
Entonces, igual que los antónimos, al igual que con los sinónimos, perdón, podemos hacer una sustitución de palabra por palabra de las que tenemos. Por ejemplo, yo encuentro desunión en sus ideas. Podría ser, suena raro, pero podría ser. Yo encuentro insanía en sus ideas. Yo encuentro hilación en sus ideas. Yo encuentro desamor en sus ideas. O yo encuentro inconsistencia en sus ideas. ¿Cuál de las, cuántas son? 5 opciones podría ir mejor? Tal vez la de desunión o inconsistencia. Pero desamor, insanía e hilación de plano no podrían ir. Entonces reducimos nuestra búsqueda a 2 palabras. ¿Qué significa desunión? Pues una desunión es que no están unidas. ¿Y qué es una inconsistencia? Una inconsistencia es algo que no va, está fuera del lugar, que no va ahí, que no es consistente con lo demás. A lo mejor yo estaba hablando de gatos y de repente metí que los hurones son muy bonitos. O sea, lo de los hurones es inconsistente con el resto de mi texto. Entonces, ¿cuál de las 2 palabras podría ser o representar mejor la opción opuesta a lo que es cohesión? Pues justamente es la palabra inconsistencia. Un sinónimo de cohesión es consistencia, entonces opuesto sería el inconsistencia. Perfecto. Ahora, todos estos ejercicios que ustedes, bueno, no todos estos ejercicios, pero ustedes tienen unos ejercicios similares en su guía de estudios de Comipems. Sería bueno que al finalizar cada uno de los módulos, bueno, sí, cada una de las materias que vamos haciendo en su curso, ya sea matemáticas, etcétera, etcétera, fueran haciendo al final los ejercicios para que vayan repasando. ¿Ok? Entonces, en este caso sería bueno que al finalizar el curso de español y de habilidad verbal, los dos juntos, vayan realizando sus preguntas más bien de Comepems que vengan en su guía al respecto. Ahora, número 3. María disimuló su enojo con sus papás. Todos muy probablemente sabrán qué es disimulo. Entonces, disimuló, pasó, toleró, reveló, perdonó o atendió. Aquí va a estar súper sencillo porque pues todos sabemos qué es disimular. Disimular, y si no lo saben, disimular es prácticamente hacer de cuenta que no está pasando nada. Como a lo mejor me caí, pero lo disimulo para que nadie se dé cuenta. Entonces, María disimuló su enojo con sus papás. ¿Qué sería el opuesto del disimulo? El paso, toleró, reveló, perdonó o atendió. Pues justamente la única palabra de estas que nos va a decir lo contrario a ocultar, pues justamente es revelarlo. Entonces María reveló su enojo. Van a venir muchas palabras que a lo mejor van a ser súper sencillas para ustedes, entonces es una buena opción. Una buena opción no estudiar, pero también a lo mejor cabe la posibilidad de que vengan ejercicios o palabras que ustedes desconozcan totalmente. Por eso siempre es bueno estar continuamente aumentando nuestro vocabulario. Número 4. Miguel fue acusado de ser falaz. Falaz. ¿Qué es ser falaz? Tenemos embaucar, irreal, inventado, artificioso, honesto. ¿Cuál podría ser la opción? Primero, ¿qué sería o qué significaría falaz? Falaz significa que es algo que no es real, algo totalmente que no es, algo que no es real o que está mal planteado. De hecho, viene de la palabra falacia, que es un razonamiento, como un argumento que no está bien planteado y que justamente, aunque te pueda parecer como convincente, pues en su estructura no lo es. Entonces,
Por ejemplo, embaucar podría ir ahí. Miguel fue acusado de ser embaucar. No. Miguel fue acusado de ser irreal. ¿Cómo una persona podría ser acusada de ser irreal? No tendría sentido. Miguel fue acusado de ser inventado. ¿Por qué alguien o algo tendría la culpa de ser inventado? Miguel fue acusado de ser artificioso. Todavía podría ser artificioso, ya vamos una. Y Miguel fue acusado de ser honesto. Podría ser. Entonces, tenemos ahí dos opciones que podrían completamente sustituir la palabra ahí. Posibles. ¿Qué sería artificioso? Justo no suena a la palabra de artificio. Pero, ¿qué sería artificioso? O artefacto. O artificio. Pues prácticamente si nosotros buscamos esta palabra en cualquier diccionario vamos a encontrar que va a ser algo, una persona o algo que justamente engaña. ¿Y qué es lo que dijimos de falaz? Que justamente es algo que engaña. Entonces, no puede ser un antónimo. ¿Por qué? Porque no tiene un significado opuesto. Más bien sería un sinónimo. Muy bien. Un sinónimo, la palabra opuesta. Entonces, honesto, ¿es lo mismo que falaz? Probablemente en este momento estén diciendo que no, que sería totalmente lo opuesto. Por eso, seleccionamos E de honesto y podría sustituirlo perfectamente. Miguel fue acusado de ser honesto, totalmente lo opuesto a ser falaz. Incluso si ustedes, es que ustedes están chiquitos para saber qué es una falacia, pero una falacia prácticamente, como les comentaba, es un argumento mal planteado. Tal vez nos puede sonar como adecuado, pero está mal planteado. Como por ejemplo, el decir todos los extraños tienen malas intenciones. Eso no es del todo cierto, pero nuestros padres de pequeños nos lo inculcan para evitarnos riesgos, ¿no? Pero está mal planteado porque no porque una persona o dos o tres de tu círculo cercano tengan malas intenciones, eso ya lo debes generalizar a todos, incluso tus padres y tus hermanos o hermanas. Entonces, no por una sola cosa podríamos generalizarlo a todos. Ahí se estaría cometiendo lo que es una falacia. No porque, por ejemplo, ya dejes de llegar un solo día de tu vida temprano en la escuela, ya siempre llegas tarde, siempre llegas tarde. Es como justamente envenenar lo demás por esta situación. En sí hay más falacias, pero ese es como un ejemplo muy cercano de cómo pueden ver que se pueden construir como argumentos y explicarles pues lo que es falacia o falaz. Número 5. Mauricio tenía un humor muy agudo. ¿Qué es agudo? Y recuerden aquí las poderosísimas clases de matemáticas. Agudo, ángulo agudo. Es como muy fino, ¿no? El ángulo agudo, muy fino, menor a 45 grados. Entonces tenía un humor muy agudo, fino. Puntiagudo, ¿qué sería? Un sinónimo. Entonces, Mauricio tenía un humor muy puntiagudo, sería un sinónimo. Muy delgado, como que ni siquiera va en este sentido, ¿no? Mauricio tenía un humor muy delgado. No es una palabra adecuada para esta oración. Mauricio tenía un humor muy ingenioso. Ok, muy ingenioso. Bien, podría ser. Así simplemente por sustituirlo. Muy ingenuo también podría ser. O muy sencillo también podría ser. Ahora, si nosotros pensamos en agudo, significa que va a tener como ciertas, como que su área va a disminuir, ¿no? Su área de contacto va a disminuir. Entonces, podríamos pensar que sería como una, si no sabemos que es agudo en este sentido, podríamos interpretarlo como que a lo mejor es algo que no todo le da risa porque es muy agudo. Tiene una menor área que abarcar como los ángulos agudos.
Por otro lado, bueno, sería eso, como muy, muy pequeño, ¿no? Muy ingenioso. Si tuviera un humor muy ingenioso, sería el opuesto a agudo. No necesariamente, ni siquiera tendría como algo que ver lo agudo, esto de que, por ejemplo, hablando del humor, que se ría de muy pocas cosas, no tendría nada que ver. Ingenuo, tal vez por ahí sí podría ir. Y sencillo. Entonces, aquí, si pensamos en la palabra sencillo, entonces justamente va a haber como muchas cosas que nos van a poder dar risa, no como el agudo, donde justamente el agudo, muy poquitas cosas nos van a generar esta risa o algo. Entonces, por esta razón, el humor sencillo sería la respuesta adecuada para esta opción. Siguiente, número 6. Esa no era una salida viable. Salida viable. ¿Qué es viable? Como algo bueno o la mejor opción. Entonces, significa algo positivo. Tenemos que buscar algo de cierta manera negativo que no sea bueno. Tenemos inverosímil, irrealizable, contingente, inalcanzable o permitido. Entonces, ¿cuál de estas 5 opciones nos podría funcionar? Entonces, algo viable, por ejemplo, es cuando es viable hacerte una cirugía o un tratamiento. Eso es viable porque puede ir bien y es la mejor opción. Eso es viable. Entonces, ¿qué sería lo contrario de viable? Pues algo que no se puede hacer o es la peor opción, algo que no se puede hacer. ¿Cuál de estas palabras, 5, podría ser algo que signifique que no se puede hacer? Irrealizable, justamente. Entonces, el irrealizable puede ser la palabra que podría sustituir aquí siendo el antónimo de viable. Esa no era una salida viable. Entonces, esa no era una salida irrealizable, que no se podía realizar. Esa podría ser. Por otro lado, tenemos palabras como inverosímil. ¿Qué significa el inverosímil? El inverosímil va a significar que es algo fuera de lo normal, ¿no? Improbable, inconcebible e irracional. También podría ser una buena opción, una salida inverosímil. Inconcebible o irracional, también podría ser. Contingente. Un contingente es un grupo de personas. Es un contingente, un conjunto de algo. Inalcanzable, que no se puede alcanzar. Pero comentábamos que viable es algo que sí se puede hacer, pero que está dentro de lo posible, ¿no? O sea, siempre va a ser posible y es la mejor opción. Y permitido. Permitido pues es algo positivo. Entonces, esa no era una salida permitida. Justamente podría ser como un sinónimo de viable. No tendría sentido de por qué lo pusiéramos aquí como opción para hacer un antónimo. Perfecto. Bien, entonces sería prácticamente todo de los antónimos. Ahora vamos a ver otro tema que también está dentro de nuestro temario, pero que se llama término excluido. Es el siguiente tema. Seguimos hablando de palabras. Esta es la identificación de términos. Es lo principal que vamos a hacer, identificar términos. Pero aquí se llama término excluido justamente porque vamos a hacer la exclusión o vamos a excluir un término que no se ajuste a un mismo campo semántico. Habíamos hablado de los campos semánticos y como en esta imagen nos dice, es un grupo de palabras que tienen significado común, es decir, que se relacionan por su significado. Entonces, como en esa misma tablita tenemos palabras como meses del año, están relacionadas.
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, etc. Son meses del año, están íntimamente relacionados por ese significado. Prendas de vestir. Piensen en todas las prendas de vestir y van a estar relacionadas entre sí porque pertenecen al grupo prendas de vestir. Vestido, pantalón, camiseta, jersey, calcetas, zapatos, etcétera, etcétera. Medios de transporte. Cualquier medio de transporte que se les ocurra va a entrar dentro de este grupo que se llama medios de transporte. Y un ejemplo ahora con unas imágenes. El campo semántico es un aeropuerto. ¿Qué podemos encontrar en un aeropuerto? Tal vez un piloto, una maleta, un avión, equipaje, boletos, entre otras cosas. Y a eso nos referimos con campo semántico. Van a ser palabras que pertenecen a un mismo grupo o tienen un significado en común. Pertenecen entonces al mismo campo semántico. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, les voy a ayudar más con los otros procuren hacerlos ustedes. Tacha el término que no guarda relación de significado común con la palabra subrayada. Un barco. ¿Cuál de todas las palabras que vamos a ver aquí no se relaciona directamente, así que digan, uy, es súper probable que sea de barco? ¿Cuál de esas sería la menos probable? Por ejemplo, proa. ¿Qué es proa? Proa, pues prácticamente es una parte del barco, una parte. Entonces sí está relacionada. ¿Qué es el mar? Ah, pues el mar va a ser el lugar por donde se mueve el barco, un cuerpo de agua. Bien, ¿qué es el buque? Pues un tipo de barco también, o que también se mueve en el mar. ¿Qué es un iceberg? Pues es una pieza de hielo. ¿Qué es una embarcación? Pues un sinónimo que se le puede dar al barco, porque está en el agua. Es una embarcación, un barco. Entonces, ¿cuál de las 5 palabras que acabamos de leer en estas opciones es la que menos ajusta a palabras relacionadas a barco? Podemos pensar que el iceberg, justamente. Proa, pues ya lo vimos, mar, pues es donde se mueve, buque es un tipo de barco, embarcación es una palabra más general para barco. Y el iceberg, que tiene de relación con un barco, pues justamente solo el Titanic. No tiene más relación que la película del Titanic y ya, chocan con un iceberg. Y listo. Eso es lo que prácticamente vamos a hacer con el término excluido. Simplemente identificar cuál es la que está fuera de lo normal, o sea, cuál no concuerda con todas las demás palabras y decirle adiós. Y esa es la opción del término excluido. Perfecto, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, también les puede término excluido, seguimos en esto. La palabra instrumento, ahora estamos hablando de un grupo. Piano es un instrumento, violín es un instrumento, tambor es un instrumento, charango es un instrumento y guitarra es un instrumento. Aquí la respuesta puede ser muy sencilla. ¿Cuál es la única palabra que no consideramos un instrumento? Pues tal vez charango, porque probablemente ni siquiera sabemos qué es un charango. Entonces, por esa razón, podemos excluir esa opción. Y listo. Esa sería nuestra opción que no entra en instrumentos, porque todo lo demás sí son instrumentos, excepto charango. Gallo. Palabras que estén relacionadas con un gallo. ¿Dónde vive el gallo? En una granja. Entonces granja podría ser. Pollo. ¿Está relacionado con gallo? Ala. Maíz. Gallina. Ok, entonces pensemos. Ya les dije, la granja, pues es donde vive el gallo. El pollo, pues es lo que viene antes del gallo. El ala es una parte del gallo. El maíz, pues puede ser lo que come,
pero no necesariamente se alimentan de maíz, también de gusanitos. Gallina, pues es el femenino o la hembra del gallo. Entonces, granja, pollo, ala y gallina sí tienen más relación con la palabra gallo que la palabra maíz. Entonces, aquí nuestra respuesta, que de plano no entra en el campo semántico de gallo, sería maíz, porque no tendría mucho que hacer. Incluso también podríamos pensar que granja, pero pues ahí si viven es muy forzoso que vivan en granjitas. Siguiente. Ahora tenemos otros ejemplos. Tenemos la palabra número. ¿Cuáles de estas palabras que se enumeran forman parte del campo semántico de número? Decimal, fracciones, enteros, primos o docenas. Busquemos como qué relación podrían tener. Tal vez son tipos de números. Tenemos tipos de números decimales, si existen, de fracciones, si existen, enteros, también, números primos, también. No existen como tal los números docenas, aunque es una forma de contar. La opción sería docenas porque es la que menos relación tiene, pero todos los demás son tipos de números, números decimales, números en fracciones, números enteros, números primos. La coma. ¿Qué es coma? Podemos pensar que es cuando una persona está conectada o está en cama, pero ya no tiene ninguna reacción al exterior. Podríamos pensar en eso. O en los textos. Esa sería también una coma. Signo de puntuación. Entonces, letra iría aquí, punto iría aquí, paréntesis iría aquí, guión iría aquí y comillas. ¿Cuál es la relación que estamos viendo que tienen las palabras con la de arriba, coma? Pues la mayor parte de ellas se refiere a signos de puntuación. Muy bien. Los signos de puntuación, entonces como la coma, el punto, paréntesis, guión y comillas, nos sirven para modular la voz o la lectura a lo largo de un texto. Mientras que una letra nada más son dibujitos que nos van a ayudar a formar palabras. Es como la base de una palabra. Aparte del, bueno, es la base de una sílaba que a su vez la sílaba va a formar una palabra. Pero no es un signo de puntuación. Entonces, aquí la respuesta sería letra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la única que no tiene relación con las demás. Siguiente, palabra, metro. Metro y veamos las siguientes opciones. Tenemos yarda, milla, kilómetro, arroba o pulgada. ¿Cuál es la única que sale de contexto? Un metro es un medio de transporte o una unidad de medida. La yarda es una unidad de medida. La milla, unidad de medida. Kilómetro, unidad de medida. Arroba, un símbolo. Pulgada, una unidad de medida. Como ya se habrán dado cuenta, y este está súper sencillo, el arroba es el término excluido, el que no va a ir para nada en este grupo. Es como y sal de ahí, no es tu familia. Entonces tienen que buscar el que es diferente y el que de plano no va de la mano y no tiene nada que ver con el grupo. Ok, el siguiente verbo o la siguiente palabra es caminar. Caminar. No hay duda, ¿no? Caminar. La palabra mover pertenece al mismo grupo. Trotar, correr, marchar o andar. ¿Cuál no tendría que ver? Piensen. Entonces, mover pues es desplazar un objeto. Trotar es desplazarse con los pies. Correr también es desplazarse con los pies, pero a más velocidad. Marchar, desplazarse también con los pies, pero haciendo ciertos adornos y imprimiendo cierta fuerza. Andar también es como prácticamente caminar. Entonces, el único que sale como de contexto es mover, porque podemos mover cualquier cosa, incluso un brazo, lo podemos así simplemente mover. Y no hay ningún problema, no pasa nada, solo lo movemos. ¿Ok? Entonces, siempre buscar la que no vaya ahí.
la que no es la mejor opción. Siguiente. Ahora, ya acabamos. Llevamos sinónimos, antónimos, término excluido y ahora vamos a establecer analogías entre palabras. ¿Qué es una analogía? Vamos a ver en un momento qué es una analogía. Es algo como lo que ustedes están viendo ahí. Se ilustra de esta manera gráficamente del lado derecho. Tenemos sierra, es a carpintero, como olla es a cocinero. Y ya se estarán imaginando a qué nos referimos con una analogía. Una analogía, propiamente la palabra viene del griego analogía, justamente, y significa proporción o semejanza. Una proporción o semejanza, como los triángulos proporcionales, piensen ustedes, que si mi triángulo de un lado mide 3 metros, pero su proporción es 2 veces, el doble. Entonces, si el chiquito mide 3, entonces el grande va a medir 6, porque es el doble, 2 veces multiplicado. Aquí lo que vamos a establecer es una correspondencia, justamente esta semejanza. Correspondencia o similitud entre seres, objetos, fenómenos, conceptos, debido a una característica que poseen en común. Por ejemplo, volante a autobús. ¿Qué es el volante? El volante es la parte con la que manejamos la dirección en que se dirige el autobús. A la izquierda, a la derecha, recto, voy a dar vuelta. Dirige hacia dónde va el autobús. Su relación o su analogía correctamente hecha para, por ejemplo, un barco sería el timón. Timón es a barco y el timón justamente es lo mismo. Una especie de volante donde manejamos la dirección que va a tomar el barco. A la izquierda, a la derecha, derecho, va a dar vuelta, pero le tienen que dar despacito, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una analogía. Vamos a tener siempre en las analogías una relación. A lo mejor como la anterior, nos van a poner que olla es a chef. Y nos van a poner diferentes opciones, 5 o 6 opciones, de las cuales nosotros vamos a elegir la analogía que tiene el mismo sentido. Como aquí ustedes. Volante va a ser la palabra, es lo que maneja. El timón también es lo que maneja. ¿Qué es lo que manejan? Es lo que viene después. El autobús y el barco. Estas son analogías válidas. ¿Por qué? Porque mantienen la misma proporción, correspondencia o similitud entre ellas. No cambia para nada, no decimos volante es autobús como piedra es a papel. No, pues esa analogía ni siquiera es analogía, porque no tiene la misma proporción o similitud, es decir, no tiene ningún ¿cómo decirlo? Nada en común, no tiene nada en común. Simplemente una hace una analogía totalmente distinta a la otra. Ahora, estos son pequeños tips de cómo pueden resolver una analogía. Lo primero es que vamos a ver la relación de semejanza entre el elemento A con el B, que es lo que nos va a dar la oración principal. A es a B, y entonces hay que compararla con la relación de semejanza de un elemento C o D. Justo lo que vemos. Lo que veíamos, olla es a chef, como martillo es a carpintero. Algo así, ¿no? A y B son las que nos va a dar la opción y C y D van a ser la respuesta correcta o la opción correcta. Primero lo que tenemos que hacer es entender qué similitud o paralelismo hay entre los conceptos, en qué se parecen o no se parecen en nada. Felicidad a sonrisa. ¿De qué estamos hablando? Cuando nosotros estamos felices, ¿qué hacemos? Sonreímos. Por eso es la similitud. La felicidad te genera sonrisa. Entonces, si tenemos esta relación, tenemos que ver qué se parece a felicidad, sonrisa. Ira, imprudencia, no. Descuido, accidente,
tampoco. Sueño, bostezo, aquí está. Entonces, expresamos alguna sensación o sentimiento, la felicidad, y la relacionamos con algo físico que podamos expresar o que las otras personas pueden ver, justamente como una sonrisa. Así, la sonrisa todos la pueden ver y pueden interpretar a través de ello que somos felices. Por ejemplo, cuando tenemos sueño, ¿qué es lo que ocurre? Bostezamos, o cuando estamos aburridos, bostezamos. Y entonces todas las personas lo pueden ver. Tal vez la imprudencia, nadie la puede ver. El descuido, ni siquiera es una sensación, es algo que realmente ocurre. Accidentes sí es algo que podemos ver. Zapato a pie, pues aquí nada que ver, ¿no? Porque estábamos hablando de una sensación o sentimiento y de algo que se puede observar. Entonces, eso es lo que prácticamente se hace con una analogía. ¿Cómo las resolvemos? Lo primero que hay que hacer es rastrear la relación existente entre A y B, que es lo que les comentaba. Buscar cuál es la similitud entre estos. Por ejemplo, nuestra oración principal es maestro-libro. ¿Qué es maestro? Una persona que enseña. Bien. Libro. Pues es un lugar donde ellos, los maestros, pueden sacar información. Maestro, libro. Listo, ya lo tenemos. ¿Cuál es la relación? Que un maestro utiliza libros para buscar información. Bien. El segundo paso, identificar la relación que hay entre las Cs y las Ds. Justamente, ¿qué es secretaria? Pues la secretaria es una persona que toma las notas de su jefe o su jefa. ¿Y qué puede utilizar? Bueno, ¿qué es lápiz? Un instrumento que probablemente utiliza. No siempre, pero que sí podría utilizar. Bien, ¿qué es carpintero? Pues un carpintero es una persona que utiliza madera para crear muebles. Bien, ¿y qué sería carpintería? Pues es el lugar donde trabaja el carpintero. Aquí tenemos una relación de lugar, de donde desempeña su trabajo. Arriba es de material, al igual que con maestro, entonces probablemente sea con secretaria. Probablemente. Futbolista es a balón. ¿Qué relación es? Muy bien, es una relación igual por el trabajo que desempeña y el objeto que utiliza para ese trabajo. Entonces, también esta podría ser una opción adecuada para coincidir con esta analogía. Y alumno, escuela. El alumno es alguien que aprende bien, sigue en la misma relación es la persona que desempeña un trabajo, pero la escuela es el lugar a donde va, no de donde obtiene la información o que con eso realiza su trabajo. Entonces, nos quedamos con secretaria y futbolista, pero una secretaria siempre va a requerir de un lápiz para tomar notas y todo eso. No necesariamente. Entonces, no siempre va a pasar, entonces es ahí donde perdemos, ¿no? Tenemos que respetar la dirección. ¿Qué es esto? Que si aquí tenemos maestro libro, no vamos a aceptar que diga libro maestro, que estén al revés estas dos. ¿Ok? Como que diga maestro libro, y como ya vimos la respuesta es futbolista balón, porque desempeña la actividad, maestro, futbolista, libro es con lo que lo hace y el balón es también con lo que lo hace. Entonces, no vamos a aceptar que diga maestro libro y de respuesta pongamos balón futbolista, porque no está siguiendo el sentido de la analogía. Tiene que ser futbolista porque es su semejante a maestro y balón después que es su semejante al libro. No puede ser de manera inversa. Ojo con esto. Y la número 4 y número 5. Revisar qué C de las que tenemos aquí se parece más a A y cuál D se parece más a B. Entonces, lo mismo que les decía, maestro, ¿a qué se parece? A secretaria, carpintero, futbolista y alumno. Perfecto, coincide con las 4. Libro es un material. Entonces, ¿con cuáles coincide? Con lápiz y con balón. Carpintería es un lugar. Escuela también es un lugar, no un objeto.
Entonces, con lápiz y con balón. Pero ¿cuál conserva de mejor manera la relación? Ah, pues futbolista balón, porque un futbolista siempre requiere de un balón. Y un maestro siempre va a requerir de lo que es un libro. Y así nos la llevamos con todas las analogías. Hagamos un breve ejemplo. Tenemos estas analogías aquí presentes: pista, bailarín y líneas, figuras. Empecemos con la de pista, bailarín. ¿Qué es una pista? Piensen que es una pista. No las pistas de Blue, las otras pistas, ¿no? ¿Qué es una pista? ¿Qué es un bailarín? ¿Qué relación puede haber de la pista al bailarín? Ah, pues una pista es el lugar donde un bailarín baila. Listo, ya lo tenemos. Pista es el lugar donde el bailarín realiza las acciones que le corresponden, ¿no? Ya tenemos la relación. Ahora, veamos cada una de las Cs. Bueno, de las de abajo, ¿no? ¿Cuál podrían decir que es la analogía perfecta? Hoja, cuaderno, pincel, escultor, alumno, profesor, escenario, actor, mar, astillero. Probablemente ya tienen una en mente, porque está aquí súper evidente, ¿no? Tal vez ya tienen una. Pero vayamos viendo. ¿Qué es hoja cuaderno? Ah, pues una hoja es una parte del cuaderno. Aquí está haciendo la descomposición en sus partes. La hoja forma parte del cuaderno. El pincel escultor. ¿Qué es un pincel y un escultor? Pues tal vez ni siquiera tiene como sentido, ¿no? Un pincel no podría ser ocupado por un escultor a menos que pinte su escultura. Pero lo utiliza entonces, el pincel es ocupado por el escultor. El alumno profesor, ¿qué relación es esta? ¿O qué relación tienen? Pues justamente es una relación jerárquica donde el alumno está a cargo del profesor. Escenario actor, ¿qué relación tiene? Ah, pues el escenario es donde el actor realiza sus actividades o se presenta. Ah, miren, ya la encontramos. Y por último, mar astillero. ¿Qué relación tienen estas dos palabras, mar y astillero? Pues un mar es un cuerpo de agua y un astillero es el lugar donde se arreglan los barcos. Entonces realmente como que no tienen mucha relación, solo que están conectados por barcos. Entonces, la mejor opción aquí es escenario actor, por eso es la opción que vamos a seleccionar. Siguiente, líneas, figuras. Entonces, líneas, figuras. ¿Qué son las líneas? Ah, pues son trazos que van a formar a las figuras. Si yo hago una línea, si hago 3 líneas juntas, voy a tener un triángulo. Si hago 4, un cuadrado o un rectángulo, etcétera, etcétera. Entonces, son elementos que forman a las figuras. Estrella y sistema, capital y país, luna y sol, hilos red, mapas, astronomías. Empecemos de abajo hacia arriba. Los mapas y la astronomía, ¿qué relación tienen? Pues ninguna probablemente, pero a veces hay mapas de estrellas. Entonces sería como la única relación que podremos encontrar, que a veces podemos trazar la astronomía en mapas. Los mapas trazan la astronomía, pero no es la misma relación que arriba. Hilos y red. Los hilos forman la red. Ah, perfecto, sí tiene eso. Las líneas forman a las figuras, entonces hilos y red es la mejor opción. Desde aquí ya la vemos. Sigamos. Luna y sol, ¿qué relación tienen? Son opuestos, muy bien. La luna y el sol. No puede estar la luna si está el sol, perfecto. Capital y país. La capital es una parte del país. Ok, una parte, no lo que la conforma, sino una parte. Y las estrellas, sistema. ¿Qué sistema? Realmente pues no habría mucha relación a menos que habláramos de sistema solar. Ahí se habría un poquito porque pues sí hay más estrellas, ¿no? Pero si no, no cabría aquí de ninguna manera que tuviera alguna relación. Y podríamos dejar
prácticamente solo con mapa, con hilos y red, que justamente cumplen la misma función que la de arriba. Líneas, figuras. Las líneas forman las figuras y los hilos forman a la red. Bien, hasta aquí estaríamos dejando nuestra clase del día de hoy. Ya vimos, recuerden repasarlos, sinónimos, antónimos, término excluido y también vimos analogías. Vimos solo 2 ejemplos de cómo hacer las analogías. La próxima sesión vamos a iniciar realizando más analogías al respecto para que nos quede súper claro. De estas preguntas sobre las analogías van a venir bastantes en su examen para que se pongan a estudiar al respecto. Pero sí, con que una vez le entiendan cómo buscarlo y lo empiecen a hacer de manera automática, se nos va a súper facilitar al momento del examen. ¿Ok? Entonces tampoco necesitan preocuparse muchísimo al respecto. Hasta aquí la clase del día de hoy, chicas, chicos. Espero que les haya gustado y que tengan un excelente día. Cuídense y gracias por ver el video.